respecto. De las características del libro ya ha hablado Pedro, quiero subrayar que trabajamos en equipo desde hace más de 20 años. Entonces, bueno, pues fundamentalmente sobre los orígenes del cristianismo. Y efectivamente lo que nos aúna no solamente es la amistad, sino, bueno, pues el interés por el objeto de nuestro estudio. Entre nosotros nos compartimos los conocimientos, nos pasamos los trabajos, nos los corregimos, establecemos conexiones de unos trabajos con otros. Bueno, como también decía Pedro, esto no suele ser habitual en los ámbitos académicos, donde pues, hay, por una parte, mucho individualismo y también a veces pues, mucha competitividad, pero no es nuestro caso. Trabajamos de una forma interdisciplinar. Lo más habitual ha sido entender el estudio de los orígenes del cristianismo como el estudio de la evolución de las ideas. Hay pues, una corriente que sería ideológicamente la ortodoxa, de la cual se van desprendiendo otras que quedan en la heterodoxia y al final en la herejía. Pero este planteamiento a nosotros nos parece que es muy parcial y también pues, doctrinario, porque el cristianismo primitivo de los orígenes es un movimiento social que surge en torno a Jesús, a su vida, a su muerte, a las experiencias que rodearon a su muerte tan especiales, y surge como un movimiento vital, con experiencias muy entusiastas, plurales, expansivo, sin una autoridad que lo dirija en aquellos momentos, que va descubriendo su camino entre tensiones y dificultades. Los grandes movimientos sociales no surgen a partir de una idea, surgen normalmente a partir de unas experiencias que implican pues toda la persona y que movilizan también emociones. Y así sucede con el cristianismo de los orígenes. Pero para el estudio de un fenómeno social de esta naturaleza hay que recurrir a diversas ciencias. Por supuesto, hay que examinar textos. Los textos canónicos, textos no canónicos, cristianos, también de autores paganos. Hay que recurrir a la historia, a la arqueología, a la sociología. Y en la medida de que se trata de un fenómeno lejano, pues tenemos que recurrir a la antropología cultural para evitar el anacronismo en la medida de lo posible. Este libro es el tercero, forma parte de una trilogía. O sea, no lo habíamos previsto así en un principio. Ha sido el mismo proceso de estudio el que nos ha marcado el siguiente paso que debíamos dar. Y en este caso, en el tercer libro, ha sido también la mirada a nuestro alrededor y a nuestra sociedad, la vasca y la europea, en que veíamos pues, realmente que el cristianismo se está convirtiendo en un fenómeno minoritario y marginal. Y entonces, realmente, esta categoría de la marginalidad se nos impuso de alguna manera y pensamos que podía ser una categoría que diese mucho juego a la hora de estudiar el cristianismo de los orígenes. En este tercer libro, en el fondo, nos planteamos la relación del cristianismo de los orígenes con el mundo. En este primer momento constatamos que todos los grupos cristianos, que son enormemente plurales, se encuentran dentro del judaísmo, que también a su vez era muy diversificado, y se encuentran en el Imperio Romano. En ambos mundos estos grupos son minoritarios, pero sobre todo eran marginales. El que sean minoritarios no hay que explicarlo, el que sean marginales quizá sí conviene decir una palabra, porque estamos utilizando una categoría sociológica. Después veremos lo que nuestros compañeros dicen al respecto. Le hemos dado muchas vueltas a qué significa esto de la marginalidad. Entendemos por grupo marginal, no digo marginado, marginal, el que vive en su sociedad, comparte
muchos de los usos y costumbres de la sociedad, pero no acepta muchos de los valores dominantes y hegemónicos en su sociedad, porque tiene unas referencias que son diferentes. No se integra, mantiene una identidad diferenciada, mantiene una tensión, pero tampoco huye, tampoco rompe. Por ejemplo, los esenios del Qumran rompen con su sociedad porque están disconformes con la sociedad del Templo de Jerusalén y se van al desierto. No es este el caso del cristianismo de los orígenes. Tampoco se encierra como un gueto, que al fin y al cabo también es una forma de romper con su sociedad. No, quieren mantener unos puentes con su sociedad, pero sin integrarse del todo, sin acomodarse a su sociedad. La marginalidad puede ser negativa, obviamente, y destructiva psicológicamente. Un grupo de delincuentes puede ser un grupo marginal, pero la marginalidad creemos que puede también ser positiva, porque la marginalidad nos permite descubrir aspectos de la realidad que normalmente pasan desapercibidos. Desde la marginal los descubres. Y además, la marginalidad puede ser un lugar donde se generan alternativas de vida personales y sociales de superior calidad. En el libro estudiamos a la luz de la marginalidad varios momentos claves del cristianismo de los orígenes. Jesús lo estudia Karen Bernabé, que está aquí presente, y si es necesario pues podría decir algo, y Pablo, que lo hace Carlos Gil, que también está aquí presente. Los demás miembros del grupo viven en otras ciudades, pero aquí estamos 3 que participamos en el grupo, ¿no? Pero es claro que cuando Jesús habla del reino de Dios, está haciendo una propuesta de transformación histórica desde los márgenes, desde la marginalidad, pero que significa realmente una reversión de los valores vigentes. Como cuando Pablo va fundando sus asambleas por las ciudades de la cuenca del Mediterráneo, esas asambleas son pequeñas, son marginales, pero también tienen una voluntad de transformación de todo el contexto social. Yo voy a decir 2 palabras sobre lo que mejor conozco, que es el capítulo que yo he escrito en este libro. El capítulo que yo he escrito se titula La piedra rechazada. Me dirán, bueno, ¿y este título de dónde sale? Bueno, pues es una cita del Salmo 118, versículo 22, que dice así: la piedra desechada por los constructores ha sido convertida en piedra angular. Esto ha sido obra del Señor, nos parece un milagro. Este es el texto del Antiguo Testamento que es más citado en el Nuevo Testamento. Es obvio que implica una reversión histórica. Lo que ha sido rechazado resulta que se convierte en la piedra fundamental. ¿Por qué se usa tanto en el cristianismo de los orígenes? Yo creo que porque da pie a una cristología muy antigua. No me atrevo a decir a la más antigua, pero muy antigua. En Jerusalén, los primerísimos seguidores de Jesús tomaban varios textos del Antiguo Testamento y los aplicaban a Jesús para expresar su fe en él. Y el que he citado, del Salmo 118, era el texto clave. Cristo, piedra rechazada, que paradójicamente, rechazada hasta la crucifixión, pues se convierte en piedra angular de un nuevo edificio. En los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en polémica con las autoridades judías, dicen: vosotros le crucificasteis, pero Dios lo ha resucitado. ¿No habéis leído las Escrituras que dicen la piedra rechazada por los constructores se ha convertido en piedra angular? Hay más textos en el Nuevo Testamento en que se cita este texto, pero me voy a fijar en un texto precioso de la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Esta carta va dirigida a los cristianos que están en el norte de Asia Menor, Bitinia, Ponto. Bueno, pues ahí parece que no llegó San Pablo.
Son unos cristianos que se encuentran en una situación marginal. Ellos mismos parece que dicen que se convierten en forasteros y extranjeros en medio de sus mismos conciudadanos. Su fe cristiana hace que se sientan, pues, forasteros y extranjeros. Y el autor de la carta se plantea un objetivo difícil: fortalecer la identidad marginal de esa comunidad cristiana, que están en tensión con el ambiente y quizá también experimentan algún tipo de persecución. ¿Y qué es lo que les dice? No os voy a leer el texto, voy a glosar el texto. Si alguien tiene la Biblia y lo quiere leer en casa, capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Él les dice lo siguiente: apoyaros en la piedra viva y recordad, es la piedra que fue desechada por los constructores, pero que Dios la ha convertido en la piedra angular. Y dice: apoyaos en la piedra viva y seréis piedras vivas, y edificaréis una comunidad que será una casa donde viva el Espíritu. Es decir, no tengáis nostalgia del templo de Jerusalén, no os hace falta. No tengáis complejo ante los magníficos templos que encontréis en las ciudades donde vivís, dedicados a las diversas divinidades. No os hacen falta. Ni echéis de menos los sacrificios rituales, lo dice en la carta de Pedro, porque el sacrificio que Dios quiere es la propia vida puesta al servicio del prójimo. Y si no hay templo ni sacrificios rituales, tampoco hay sacerdotes como en los templos paganos o como en el templo de Jerusalén. Dice la carta de Pedro: vosotros, la comunidad cristiana, sois un pueblo sacerdotal. No hacen falta mediadores porque tenemos todos libre acceso al trono de la misericordia. Una comunidad que se entiende con esta identidad es marginal, sin duda, y está revertiendo el sistema religioso. Pero en aquellas circunstancias, revertir el sistema religioso era inseparable de revertir el sistema social, cosa que se propone la primera carta de Pedro. Vivir en la marginalidad pertenece, esto es lo que concluimos en nuestro estudio, vivir en la marginalidad pertenece al ADN del cristianismo de los orígenes. Me atrevería a decir que pertenece al ADN del cristianismo originario. Y en este libro hemos hecho algo que no habíamos hecho en los libros anteriores. Y es un último capítulo que presentamos unas reflexiones o sugerencias sobre el cristianismo del presente a la luz del estudio crítico de los orígenes del cristianismo. Y es un artículo último que lo firmamos los 8 autores del libro. Y es que estudiamos el pasado porque nos interesa el presente. Los otros capítulos, los 8, tienen un carácter más técnico, analizamos los textos. Este último es de lectura más fácil. Son reflexiones, creemos que bien fundadas, que sometemos al diálogo. Somos conscientes de que se hacen propuestas de mucho calado y de honda trascendencia. No las voy a enumerar ni les voy a plantear aquí, únicamente quiero acabar con 3 brevísimas reflexiones, observaciones. La primera es que el estudio de los orígenes ayuda a plantear los problemas en un horizonte amplio y con perspectiva. Yo creo que mal le va a una institución cuando está ofuscada por sus necesidades inmediatas. Es malo para una sociedad cuando el gran problema se centra en cómo ganar las próximas elecciones. El debate se convierte en mezquino y corto de vista. Y es una tergiversación radical poner como el problema central de la Iglesia
la famosa falta de vocaciones sacerdotales. Yo creo que esto es, por decirlo con una expresión argentina, pues incurrir en clericalismo autorreferencial. La segunda observación. El estudio crítico de los orígenes descubre el carácter histórico, condicionado culturalmente, de las estructuras y de las formulaciones, que, por tanto, hay que verlas con cierta flexibilidad, susceptibles de desarrollo. En el cristianismo de los orígenes hay posibilidades y hasta exigencias que están latentes, que habría que despertar, que serían un impulso de creatividad y vitalidad en el presente. Y tercera sugerencia, una última sugerencia, ¿cómo gestionar la situación de marginalidad en la que de algún modo se encuentra cada vez más la Iglesia en España y en el País Vasco? Dentro de España creo que la situación es muy diferente, no es lo mismo Andalucía que el País Vasco, pero la situación del País Vasco me parece que es especialmente delicada. Aquí el desmoronamiento del cristianismo ha sido especialmente abrupto, rápido. En esa situación nos encontramos y, por supuesto, en otros lugares del mundo las situaciones son muy diferentes. Estoy hablando de lo que sucede entre nosotros. ¿Cómo hay que afrontarlo? ¿Cómo hay que gestionar una situación de este tipo? Bueno, en buena medida, un estímulo para el estudio de los orígenes del cristianismo está precisamente en la situación por la que estamos pasando. Yo creo que hay que gestionarla sin nostalgias de una situación en que la Iglesia tenía una preeminencia social. Bien entendido de que no se trata de tirar por la ventana una tradición que hemos recibido, de ninguna manera. Habrá que reformularla, pero hay que saberla acoger, aceptar. La situación de marginalidad institucional debe verse, y esto es lo que nosotros proponemos en el libro y lo explicamos un poco más, como una ocasión positiva para vivir con más claridad los valores evangélicos, para proponerlos con autoridad moral y para que el cristianismo, con su propia especificidad, pero colaborando con otros, contribuya a una transformación social cuya necesidad es imperiosa. Y bien entendido que un cristianismo de este tipo no está esperando el aplauso unánime de la sociedad. Será siempre discutido y será siempre conflictivo. Pero esto es la forma que nosotros entendemos como habría que saber gestionar una situación de marginalidad a la cual nuestra Iglesia está abocada de una manera positiva. Bueno, Rafael Aguirre ha presentado ya bastantes cuestiones muy interesantes. Ha tocado muchas disciplinas. Carlos, politólogo, teólogo y sobre todo cristiano, laico, muy comprometido. Seguro que va a ser tan interesante su intervención. Bueno, pues arratsaldeon y gracias en primer lugar, Rafa, por la invitación a compartir este rato, este momento importante de la presentación de un libro que refleja pues un esfuerzo colectivo y es creo que un gran servicio pues a todos los que estamos aquí y a muchos más lectores que este libro tendrá. En la historia de las ideas políticas, la aparición del cristianismo no aporta novedades sustanciales. Se dice así un poco por los expertos, ¿no? En términos generales, dicen los padres de la Iglesia, creyeron en ideas difundidas antes de la aparición del propio cristianismo, pues las del derecho natural, el gobierno providencial del mundo, la obligación del derecho positivo y del gobierno de ser sustancialmente justos, la igualdad de todos los hombres a los ojos de Dios. Bueno, pues esto eran pues un suelo común, que no es una aportación original. Otra cosa es que a lo largo de la historia el cristianismo se convierte en el portador de esta visión, ¿no?
Siendo esto así, no obstante, hay autores que sostienen que la aparición de la Iglesia representa el cambio más revolucionario de la historia de la Europa occidental, tanto por lo que respecta a la ciencia política como en lo relativo a la filosofía política. Y dos son los puntos cruciales. El primero, la secularización de la autoridad política. Si bien el cristianismo valora como virtud cristiana la obediencia a la autoridad legítima, lo dice bien Pablo en la carta a los romanos, simultáneamente la limita, la seculariza, la relativiza. Dios no reina desde un imperio o desde una teocracia, sino que reina desde el madero. Regnavit aligno Deus. La cruz disuelve toda pretensión del poder terreno de representar, de ser el lugarteniente de Dios en la tierra. El cristianismo en el Imperio Romano representa la crítica a la deificación del emperador. Ahí empiezan los primeros objetores de conciencia, entre comillas, y a la religión como apéndice de legitimación del Estado. Para el pagano, por el contrario, los más altos deberes morales y religiosos confluían en el Estado y en la persona del emperador. El segundo punto concomitante es la creación de la idea de doble ciudadanía. Ciudadanía de la tierra, ciudadanía del cielo, la imperial y la ciudadanía en el Señor. El vivir del cristiano, a partir del acontecimiento crítico de Cristo, es vivir en el Señor. Tanto el vivir personal como el familiar, el social, el político, el eclesial, toda la vida y la misma muerte es en el Señor. Vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. La vida en el Señor crea una nueva ciudadanía en el Señor. En Romanos 12 pues, se hace síntesis de esta ciudadanía. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien en lo posible, en cuanto sea posible la paz con todos los hombres, no tomar la justicia por cuenta vuestra. Esta ciudadanía es la propia de la eclesía, que no es el concepto de iglesia que en estos momentos podemos tener, sino que es como una forma alternativa de sociedad, una comunidad de los hijos de Dios, de la ciudadanía en el Señor, una comunidad no cerrada, sino con vocación de universalidad. Una ciudadanía que no suplanta la ciudadanía civil y, de hecho, Pablo pues, es deliberadamente respetuoso con el orden político constituido. No implica desobediencia a esta ciudadanía a la autoridad constituida, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, nos dirá. Es preciso someterse a la autoridad, además, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia, y pagar los tributos y los honores que se deban. Pero claro, ciudadanía del imperio, ciudadanía en el Señor, crea una doble condición, crea una doble lealtad. Algo diferente de todo lo que había prevalecido en la antigüedad precristiana. Divide la lealtad y la obediencia de los hombres entre dos ideales y dos gobiernos. Coloca al cristiano bajo un derecho y un gobierno dobles. Pues bien, esta vida del cristiano bajo un derecho y un gobierno dobles crea, a juicio pues, de autores como George Sabine, un problema único que ha servido precisamente para crear las condiciones de posibilidad de la democracia. La creencia en la autonomía espiritual y el derecho de libertad espiritual dejó un residuo sin el cual serían muy difíciles de entender las ideas modernas de intimidad y libertad individuales. Y aquí está lo decisivo. La doble ciudadanía introduce en el devenir histórico de Europa unas condiciones que serán de estricta necesidad para el surgimiento de los fundamentos de la conciencia política moderna. La conciencia, el sujeto individual y la libertad. Ni la diversidad de lealtades ni el juicio íntimo estaban incluidos en la antigua idea de ciudadanía. Es difícil
imaginar que la libertad hubiera podido desempeñar el papel que llegó a tener en el pensamiento político europeo si no se hubiese concebido que las instituciones éticas y religiosas eran independientes del Estado y de la coacción jurídica, incluso superiores en importancia a ellos. En este horizonte es relevante, muy relevante, el libro que presentamos de Jerusalén a Roma. Se plantea la hipótesis de la marginalidad del cristianismo de los orígenes como clave explicativa del extraordinario desarrollo del cristianismo y de su capacidad de transformación histórica. Una marginalidad, la has definido Rafa, cuya fórmula combina en tensión la dinámica de adaptación con la identidad social diferenciada. Una marginalidad que no es situarse al margen, rompiendo con la sociedad en una suerte de monaquismo político, sino mantener una significatividad en la sociedad dentro de ella, pero desde abajo y desde su periferia. Lo que expresa magistralmente la carta de Ogneto, que se estudiará en el libro, habitan en el mundo, pero no son del mundo. Marginalidad elegida, voluntaria. Una marginalidad que se caracteriza paradójicamente no por el aislamiento, sino por la relación. La marginalidad es la experiencia de vivir simultáneamente en dos mundos diferentes y antagónicos, la doble ciudadanía, sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. Este lugar social, elegido por el mismo Jesús, un hombre marginal, consideran los autores, es la clave explicativa de la novedad que trajo el cristianismo de los orígenes y su éxito y fecundidad histórica. También se convertirá en propuesta, como nos ha dicho Rafa, para el hoy del cristianismo, particularmente en Europa, donde va camino de convertirse aceleradamente en una minoría. Esta hipótesis de la marginalidad, realmente interesante, como la tematizan en este libro coral, aquí están Carmen y Carlos, Carmen Bernabé y Carlos Gil, sabiamente coordinado por Rafa Aguirre, profesor de hace muchos años, que sigue, como veis, lúcido, que sigue pues siendo un ejemplo de envejecimiento activo. Bueno, pues es de subrayar para mí no solo esta hipótesis que os planteéis, sino también la opción metodológica, ¿no?, que se revela fecunda. Unos biblistas, un grupo de biblistas que intentáis comprender mejor el cristianismo, pues apoyando la investigación exegética, no solo en el conocimiento de lenguas, la crítica textual, el contexto histórico-cultural, sino en un horizonte sociológico. No es una perspectiva nueva, porque ya cuando estudiábamos teología, allí nos hablaste, Rafa, de Thyssen, ¿no?, que en los años 80 pues, planteó la perspectiva sociológica, pero sí es verdad que va ganando como dimensiones y profundidad, ¿no? En este caso, pues ahí aparece en varios momentos todo lo que son los procesos de construcción y deconstrucción de hegemonías sociales, el papel de la memoria colectiva, la memoria del pasado, como invención de la tradición, toda la tesis de la invención de la tradición, bueno, pues como el papel de las minorías, que no solo las mayorías tienen un papel, sino que las minorías tienen un papel en los procesos de articulación y desarticulación de hegemonías. Bueno, pues todo este tipo de enfoque, pues creo, la verdad es que arroja una riqueza a lo que es la interpretación de los textos, más pegada al texto claramente. Es un libro breve, que se lee bien, lo aconsejo para el verano, que sin embargo es una investigación rigurosa. Yo creo que ahí habéis conseguido combinar investigación rigurosa con un libro de lectura, de interés. Bueno, pues son capítulos breves que puedes ir leyendo a partes. Bueno, destacaré para mí 3 contribuciones que han sido de interés. Primero, la idea del tercer espacio, la dimensión imaginada, que aplicáis al reino de Dios y a la ciudadanía que procede del cielo, ¿no? Por otro lado, la contramemoria como interpretación del Evangelio de Juan
y la imagen de la piedra rechazada o la idea de la reversión de la historia. A mí esas tres ideas me han parecido pues, interesantes y productivas, ¿no? Entonces, la del tercer espacio, pues, bueno, parte de la idea, ya que no lo ha explicado Rafa, pues aprovecho y lo explico un poco. Parte de la idea de que la espacialidad, pues, constituye la vida social, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una dimensión más material, más concreta, más física, hay una dimensión más simbólica, representativa, y luego hablan de una dimensión creativa, ¿no? Y aquí Carmen Bernabé interpreta el reino de Dios de los evangelios como tercer espacio. Dice, como un lugar imaginado que crea en la realidad de hoy posibilidades nuevas, ¿no? Entonces, eso permite pues, generar nuevas prácticas, generar nuevas relaciones, generar nuevas identidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aparecen pues, más en concreto pues, todo lo que es la experiencia de la comensalidad inclusiva e igualitaria, pues como signo de este reino que a través de la comensalidad genera pues, unas prácticas donde se rompen jerarquías, un tipo de dinámica de inclusión social, etcétera, etcétera. Luego Carlos, con esta idea del tercer espacio, pues recoge todo lo que es la ciudadanía del cielo, que precisamente, pues a mí cuando iba leyendo esto, pues me iba recordando el pensamiento de Sabain, de la doble ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía del cielo, pues que la analiza en la comunidad de Filipo, en la carta a los filipenses, bueno, pues como ese tercer espacio, ¿no? Imaginando el lugar del cielo al cual se asignan unos valores, unos comportamientos propios que vivir de acuerdo a esa ciudadanía del cielo conlleva un cambio en las actitudes, un cambio en los valores que se viven socialmente, ¿no? Entonces hablas concretamente de la politeuma, la ciudadanía, que construye una asamblea en Filipos. La idea de iglesia es construir una realidad que es alternativa, que está haciendo presente ya hoy. Esa realidad de eclesía, de asamblea, está creando hoy, haciendo verdad ese cielo imaginado en ese tercer espacio, ¿no? Y luego, bueno, pues la otra idea que me parece importante, la segunda, es la de la contramemoria, que se utiliza para interpretar el cuarto evangelio, ¿no? Entonces, bueno, desde la filosofía y la sociología de la memoria, bueno, pues no se ve la reconstrucción de los hechos del pasado como una bruta facta, ¿no? Como hechos hay que se van, sino al servicio como legitimador de un proyecto presente. La invención de la tradición, el uso de narrativas o rituales en la construcción de la memoria colectiva, analizar desde ahí, pues el Evangelio de Juan arroja luces, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un estudio exegético de los relatos de la Pasión en los que se ve cómo hay un tratamiento diferenciado en Juan de los relatos de la Pasión respecto de los evangelios sinópticos y en donde pues, se aprecia claramente que hay una exaltación del enfrentamiento de Jesús con el imperio en el Evangelio de Juan. Entonces, bueno, aparece como más violencia ejercida contra Jesús, aunque él emerge con gran autoridad como quien tiene autoridad sobre los que propiamente le someten, ¿no? Y bueno, pues ahí hay toda una perspectiva de subrayar que en esa situación de conflicto con el imperio, no obstante, la opción por el uso de por la paz y por no utilizar la fuerza. Y finalmente, la tercera idea, la ha recogido ya Rafa, pues esta que me ha parecido, la verdad es que cuando yo estudié no nos enseñaste esto, Rafa. Esto no nos enseñaste. La piedra rechazada por los constructores ha sido convertida en piedra angular, que sea pues, la cita del Antiguo Testamento más reiterada en el Nuevo Testamento, como planteáis, pues la verdad es que, bueno, pues y que esta idea de la pieza rechazada que sea un título cristológico, pues me parece muy, muy relevante. Claro, la lista de títulos cristológicos que tú nos hacías, pues era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo recapitulador, el Mesías, el Señor,
pero esta idea de la piedra rechazada, que puede ser pues una cristología ahí muy primitiva, pues creo que pues es interesante. Y luego la dimensión eclesiológica, ¿no? Porque cuando se traslada a las piedras vivas, ¿no? Como la comunidad cristiana pues está formada por piedras vivas. Y de alguna manera, pues diciendo pues aquello de que lo imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues ver la historia desde el lugar de las víctimas y reivindicar sus derechos como el vector eje de la construcción del futuro, ¿no? Darle la vuelta, esta torsión de la historia, pues me parece muy interesante. Y concluyo. El cristianismo pascual es capaz de ver el Imperio Romano, el poderoso Imperio Romano, y el antiquísimo pueblo de Israel como transitorios. Ese poderoso imperio, unos 4 pelagatos son capaces de ver el poderoso Imperio Romano como algo provisional, como algo transitorio, y la antiquísima historia del pueblo de Israel como algo también pues provisional, ¿no? La noche está avanzada, el día se avecina, despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz, ¿no? Es un planteamiento contrahegemónico total, ¿no? Entonces, podemos hoy imaginar ese inédito viable, esa reversión de la historia ante los poderosos actores globales. Dice Pablo, no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podéis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Cuáles han de ser hoy las marcas de identidad de los cristianos? Para mí esta es la pregunta principal que me queda de la lectura de vuestro libro. ¿Cuáles han de ser las marcas de identidad de los cristianos hoy? Porque hay diversas propuestas de marcas y también hay tendencias acomodaticias fuertes. Y entre esas, y también hay tendencias apocalípticas. Vox está dando una marca de cristianismo, de identidad, ¿no? Entonces, construir cuáles son las marcas de identidad de los cristianos. Construir la propuesta y realizarla constituye el reto a que este libro de Jerusalén a Roma para mí nos convoca. Gracias, Rafa, y a Carmen y a Carlos y a todo el equipo que habéis hecho este regalo para todos nosotros. Gracias. Gracias, Carlos. En las dos intervenciones yo creo que se ha citado, se ha nombrado más veces la palabra sociología que la palabra teología. A mí me parece un avance, siendo la Biblia, yo que vengo del periodismo, pero también de la sociología, pero aquí tenemos un gran sociólogo que es Imanol Zubero. A ti, Imanol, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención como sociólogo de este libro? Bueno, pues una arratsalde guztioi, buenas tardes a todas y a todos, en primer lugar. Y me vais a permitir, Rafa, que empiece con un recuerdo muy personal. Yo conocí a Rafa en 1980, cuando después de un fracaso sonado al empezar a estudiar abogado economista en Deusto y sentirme absolutamente fuera de lugar, pues decidí hacer sociología. Y en aquel momento, pues Rafa nos ofreció a Teresa, a Marijose, a Agustín y a mí el reflexionar críticamente sobre nuestra fe, y aceptamos. Y empezamos a hacerlo con este libro. Es un libro publicado justamente en el 80, Jesús, el profeta de Galilea, que era un libro escrito a medias entre Rafa Aguirre, que planteaba la reflexión de carácter más teológico, etcétera, y nuestro querido Patxi Loidi, que hacía una interpretación más experiencial, etcétera, ¿no? Y el apartado de Rafa terminaba así, en fin, perdón, en el 80 no me hacían falta las gafas. Terminaba así. Decía, los cristianos se vinculan a Jesús de Nazaret con una relación muy especial que se llama fe. Es una actitud que debe mantener de forma lúcida y consciente y razonable, pero este es otro cantar, su insólita originalidad en el mercado de los comportamientos humanos. La insólita originalidad en el mercado de los comportamientos humanos. La fe en Jesús, nos decía Rafa en aquel momento, y recuperan ahora en este libro, conlleva y exige un comportamiento insólito, un comportamiento fuera de lugar, fuera de lo común.
En su etimología, según parece, insólito es una palabra de procedencia latina que significa insolitus. El prefijo in significa privación o negación, y solitus nos dicen que significa que es el participio pasivo de solere, que quiere decir soler. A mí todo esto se me escapaba, yo que no sé latín, ni soy lingüista ni filólogo, yo decía, a ver, yo pienso en insólito, inmediatamente pienso en algo que está privado de suelo, fuera de lugar, es decir, un comportamiento que está fuera de lugar. Por cierto, qué importantes son los lugares, ¿no? Porque efectivamente en Deusto nos conocimos y a partir de ahí pues yo desarrollé me diplomé en teología y desarrollé una perspectiva crítica sobre mi fe que no hubiera tenido seguramente si hubiera estado en otro lugar, ¿no? Esto del lugar es lo que más me ha interesado a mí del libro y el juego que hacen las autoras y los autores a partir de ahí en un diálogo muy fructífero con la sociología urbana crítica, ¿no? La idea de la importancia crucial del lugar. Carmen Bernabé, en su capítulo, escribe lo siguiente, dice, el lugar físico, social o simbólico en el que se sitúa una persona le proporciona una perspectiva decisiva en su forma de mirar el mundo, permitiéndole o impidiéndole descubrir ciertos aspectos de la realidad. Esto es algo que la sociología nos ha recordado de muchas maneras, ¿no? La sociología marxista nos habla de la importancia de la clase en la que estamos. Incluso a veces nos invita a desclasarnos, a movernos de la clase en la que nacemos, porque la clase es un lugar social fundamental para asumir compromisos, pero también para entender la realidad. Es un lugar epistémico, ¿no? La sociología francesa de Pierre Bourdieu nos dice que todas y todos nacemos en un lugar, una posición social que genera disposiciones, que genera hábitos, que genera gustos incluso. A veces pensamos que nos gustan unas cosas porque nos salen de dentro y no es así. Nos gustan unas cosas porque hemos nacido en un determinado lugar, ¿no? La importancia del lugar. Más recientemente, la teórica feminista Donna Haraway nos habla del conocimiento situado, ¿no? Frente a tanta naturalización patriarcal del conocimiento, nos dice que es muy importante dónde nos situamos a la hora de conocer, ¿no? Cada lugar social contiene intereses, contiene proyectos de realidad distintos. Según cuál sea nuestro lugar social, defenderemos, en principio, unos y otros intereses y proyectos. Y además la influencia social del lugar es mucho mayor porque incluso incide sobre nuestras propias posibilidades de conocer. Habrá cosas que conoceremos o no en función del lugar desde el que las conocemos, del lugar desde el que estamos, ¿no? Leonardo Boff, en un libro del 81, titulado La fe en la periferia del mundo, otra referencia muy importante al lugar, estamos en la periferia o estamos en el centro, decía, a la hora de escoger una teoría explicativa de la sociedad, entran en juego una serie de criterios que no proceden exclusivamente de la objetividad y racionalidad, sino de la opción de fondo y lugar social de quien realiza el análisis. Bueno, leyendo este libro, queda claro desde el principio que la marginalidad es el estatuto propio de la persona cristiana porque el comportamiento, las prácticas sociales de las primeras comunidades cristianas eran insólitos, estaban fuera de lugar, pero al mismo tiempo, y se ha dicho ya tanto por parte de Rafa como de Carlos, estaban en un lugar concreto. Cuando hablamos de la marginalidad, lo ha explicado muy bien Rafa y ya ha abundado en ello Carlos, en el fondo estamos constatando que, como se dice en la introducción, el estar en el mundo sin ser de este mundo se planteaba como el reto fundamental a todos los grupos cristianos de los orígenes. Y aquí Carlos Gil propone una fórmula que me ha parecido maravillosa para casi para resumir el contenido, uno de los contenidos fundamentales del libro, ¿no? Esta idea de la marginalidad. Dice, las primeras comunidades eran un conjunto raro de personas normales. Me parece una frase, un hallazgo maravilloso, un conjunto raro de personas normales. Continúa diciendo Carlos, estaban en el mundo, no se apartaban de él, pero estaban de manera insólita, ¿no? Y su rareza consistía en la voluntad de alterar las clasificaciones y fronteras dominantes y sustituirlas por espacios de convivencia que ofrecían un modo de vida propio, con sus propias formas de relación. En aquellas comunidades había romanos y griegos, ciudadanos y esclavos, residentes y extranjeros, varones y mujeres. Es muy importante, y lo destacan en el libro, el papel en aquellas comunidades originarias de la mujer, cosa que llevan en sus reflexiones finales a las autoras y a los autores a denunciar la insostenible situación de la mujer en la Iglesia actual. Había personas pobres y personas acomodadas. Cada una de ellas
Cada una de esas personas era aparentemente normal en relación a su grupo de pertenencia, pero juntas constituían una comunidad rara, una comunidad insólita, fuera de lugar. Por cierto, aquí no hemos conseguido una comunidad rara, somos bastante iguales los 4 varones provectos que estamos aquí. Pero es muy interesante pensar que en unas ciudades y en una sociedad constituidas sobre categorías y fronteras rígidas y excluyentes, las y los creyentes en Jesús buscaban explícitamente, cito otra vez a Carlos Gil, alterar las clasificaciones y fronteras dominantes y sustituirlas por espacios de convivencia que ofrecían un modo de vida propio, con sus propias formas de relación. Eran, sigue diciendo Carlos, personas raras no por sí mismas, sino por su ubicación o por su disposición a estar sobre las líneas fronterizas, personas que no encajaban totalmente con las categorías o clasificaciones hegemónicas. Si no fuera porque nos meteríamos en muchos líos, incluso igual hasta meterían mucho lío a las autoras y autores del libro, podríamos decir que eran comunidades queer, entendiendo el término más allá de su ubicación en los estudios de género. Eran comunidades frikis, eran comunidades extrañas, no porque la gente fuera extraña, sino porque se juntaban de manera extraña, porque superaban barreras del precepto y superaban fronteras muy marcadas en esas sociedades. Claro, no hace falta decir que, inspiradas por esta constitución original, las autoras y los autores del libro, al final, en la parte más propositiva, más actual, más mirando a la actualidad del libro, como decía Rafa, al final del libro pues reclaman que las actuales comunidades cristianas del norte global actualicemos aquella rareza original y seamos comunidades acogedoras para tantos migrantes pobres, refugiados, desplazados, como se encuentran a sus puertas o viven en su interior. No hace falta tampoco decir que me sumo absolutamente a esta demanda. Como también ha señalado ya Carlos, Carmen en su capítulo indica que efectivamente la propuesta espacial transformadora que constituyó en comunidades marginales, que no marginadas, a estas primeras comunidades era el anuncio del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios como un espacio vivido, como un espacio de representación, como un tercer espacio donde imaginar nuevas prácticas espaciales, nuevas relaciones, nuevas identidades guiadas por nuevos valores. Es decir, prácticas contraculturales, prácticas contrahegemónicas. Qué interesante es la lectura que se está haciendo últimamente por parte de algunos autores y autoras justamente de ese potencial contrahegemónico del cristianismo, ¿no? Podríamos citar a muchos autores y a muchas autoras, el propio Zizek, Toni Negri, Boaventura Sousa Santos. Justamente Boaventura Sousa Santos tiene un libro muy bonito titulado Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, que termina prácticamente diciendo así: si Dios fuese un activista de los derechos humanos, él o ella andarían definitivamente en busca de una concepción contrahegemónica de los derechos humanos y de una práctica coherente con la misma. Al hacerlo, antes o después, este Dios se enfrentaría al Dios invocado por los opresores y no encontraría ninguna afinidad con este o con esta. Eran, por tanto, esas comunidades unas comunidades inspiradas por el reino de Dios que se configuraban como heterotopías, como espacios que rompían con la lógica sistémica de la reproducción de lo existente para abrirse a futuros posibles, para cultivar inéditos viables, como nos enseñaba Paulo Freire. Termino con una referencia al capítulo de Elsa Estevez, en el que esta autora da cuenta de cómo, y esta es un poco la parte más triste del libro, cómo la tercera generación de cristianas y cristianos, aquella que vivió entre el 110 y el 150 después de Cristo, pues optó cada vez más por adaptarse al mundo en el que vivían, a sus valores y a sus lógicas, con el resultado de que muchas comunidades, y abro comillas, apuestan por mantener el orden social establecido y piden la sumisión de los esclavos y la reducción drástica del protagonismo femenino. Al finalizar la lectura del libro, al reflexionarlo, yo apuntaba en el margen lo siguiente: recuperar la tensión del tercer espacio para combatir y revertir la adaptación al mundo de la tercera generación. Hace bastantes años, los obispos vascos publicaron una carta pastoral en la que nos indicaban que estábamos ante una disyuntiva fundamental, las comunidades cristianas, que era o ser resto o ser residuo. Yo creo que ciertamente, si queremos ser resto, y un resto que pueda seguir dando vida
pues tenemos efectivamente que repensar nuestro espacio en esta sociedad y repensar tal vez el hecho de que somos básicamente continuadoras y continuadores, tal vez no de aquella primera generación, sino tal vez de la tercera. En todo caso, gracias a todas y a todos por pensar este libro, por conversarlo, por escribirlo y por compartirlo. A mí personalmente me ha parecido un libro excelente que me ha hecho pensar mucho. Bueno, nuestros ponentes yo creo que han hecho muy bien los deberes, han hecho unas intervenciones de mucho nivel, planteando cuestiones no solamente mirando al pasado, sino del presente y lo que puede venir en el futuro, ¿no? Pero tú antes hablabas de lío, yo voy a coger una frase del Papa que dice vayamos al lío, ¿no? Entonces, no tenemos un micrófono para pasar al público, tampoco me han presentado cartulinas con preguntas, no sé si hay algunas por ahí, pero en cualquier caso, si no es así, incluso pues ustedes se pueden levantar y igual de viva voz plantear alguna pregunta que consideren interesante. ¿No? ¿No se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Tienes allí algunas? ¿Sí? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si no seguimos, las hago yo, que para eso me pagan. Que está alguien escribiendo. Sí. No se puede. Parece que quiero... Bueno, mientras ustedes se anotan si quieren alguna pregunta en esas cartulinas, aquí hay otro compañero que también está a su exposición. Yo, trayéndolo un poco a la actualidad, hoy ha habido una entrevista muy interesante, yo he leído en el periódico El Correo, hay más, ¿no?, con el nuevo obispo, con Joseba Segura, que aprovecho para felicitarle y augurarle un futuro, yo creo que va a ser un gran obispo. Pero bueno, ha contestado todas las preguntas con respuestas muy interesantes. Ha dicho cosas como: venimos de una iglesia que tenía un peso considerable y se va reduciendo. La gente considera que Dios no es necesario, es un tsunami cultural. El reto ahora es construir comunidades pequeñas de fe en las que se trabaje por interés común, que también sale en el libro, ¿no?, las comunidades un poco más reducidas con radicalidad evangélica, ¿no? Y también dice: la gente tiene la percepción de que durante mucho tiempo la iglesia ha sido muy dura y nosotros mismos no hemos vivido a la altura de las exigencias que poníamos a los otros. Rafa, ¿cuáles son las exigencias de esas nuevas comunidades cristianas a las que nos enfrentamos en este cambio de época? Bueno, así, estas preguntas así de sopetón me cuesta reciclarlas. Sí. En primer lugar, yo creo que un déficit que tiene la Iglesia muy grave es la carencia de autoridad moral. Bueno, eso de imponer cargas a otros que nosotros no somos capaces de llevar, pues ya Jesús decía, ¿no? Hay de vosotros fariseos, ¿no?, que imponéis fardos pesados y vosotros ni con un dedo tan siquiera les ayudáis para hacerlas más llevaderas, ¿no? Bueno, la recuperación de la autoridad moral. Hay muchos factores que han llevado, y las encuestas pues lo dicen y hay que aceptarlo, y me parece muy doloroso el que la Iglesia, bueno, pues es de las instituciones peor valoradas socialmente. Entonces, hay que recuperar la autoridad moral. Y eso implica, pues, un comportamiento adecuado, comunidades vivas, también el no rehuir los debates, el saber argumentar las propias posiciones, siendo conscientes de que en España, pues, se da un laicismo agresivo y sectario como no se da en otros lugares. En el mismo Francia, que haya un debate y los temas cristianos se debatan, está perfectamente aceptado, no hay ninguna reticencia entre ellos y, sin embargo, bueno, pues el laicismo es un signo de identidad de esa sociedad. Aquí, pues quizá por una reacción, pues parece como que lo cristiano tiene que desaparecer de la escena, o hay una agresividad contra ello, o en la prensa pues se informa con una enorme superficialidad o con mucho sectarismo. Y yendo al asunto, a mí me parece que la clave hoy es realmente el que haya, por eso he dicho yo,
que esa obsesión por la falta de vocaciones sacerdotales me parece que desenfoca el problema. El problema fundamental, el objetivo fundamental debería ser el construir comunidades cristianas vivas con una experiencia religiosa del Dios de Jesús, no una experiencia religiosa oriental que puede ser muy seductora en la actualidad. No, una experiencia del Dios de Jesús que es inseparable de un compromiso con el prójimo, tiene unas repercusiones históricas, pero es una experiencia. Por eso, si algo pone en claro nuestros estudios, es que el punto de partida de todo, el Big Bang, diríamos, que explica el movimiento cristiano, está en la experiencia que aquellos hombres y mujeres tuvieron con Jesús, con su vida, con su muerte y con los acontecimientos que acompañaron a su muerte. Entonces, que haya comunidades que vivan de esa experiencia y, bueno, darles todo el protagonismo. Comunidades que tengan una elevada capacidad de autogestión desde todo punto de vista, que no estén dependientes del clérigo de turno. Yo creo que este es el gran reto que habría que tenemos delante, para mi gusto. Hay una pregunta por aquí, no sé si la voy a entender bien la letra, pero se refiere, está hablando de Pablo como ciudadano romano, judío griego, cuando se queda ciego en Damasco, ¿no? Y hace una pregunta que cita aquí de 2 Corintios, ¿por qué dice que no voy a alcanzar a Cristo en la carrera? Pablo. Hay un experto en Pablo. Carlos. ¿no? Carlos Gil, a lo mejor. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué dice que no voy a alcanzar a Cristo en la carrera? Si el que hizo la pregunta quiere matizarlo. No sé si has oído bien un poco el planteamiento, ¿no? Carlos, ¿tienes respuesta? Otro libro. No, quiero decir porque Carlos es un reconocidísimo experto en San Pablo. Yo no he entendido muy bien la cuestión. No, o sea, no lo sé, igual desbarro, ¿no? Pero San Pablo, a San Pablo se encuentra con que le echan en cara, bueno, pues que, claro, las autoridades de Jerusalén, que han sido las que han conocido a Jesús, de que él es un advenedizo, que no ha conocido a Jesús, que ellos tienen más autoridad. Entonces, lo que hace Pablo, en la Carta a los Gálatas sobre todo, es reivindicar que él ha tenido una experiencia de Jesús que le sitúa al mismo nivel que a los demás apóstoles.
Bueno, ahí igual quizá entramos en matices ya un poco ya para expertos y para gente muy introducida. Bueno, vamos a dejar ahí un poco esa explicación, que usted ya ha dejado ya un poco. Sí. Yo creo que se sale un poco del debate que estamos haciendo aquí y luego podemos hablar en otro momento. Hay otra pregunta que hacen mucho más concreta, que es, dice, me gustaría pedir a Rafa, dice la persona, una reflexión sobre el valor de la liturgia, de lo celebrativo para los primeros cristianos y la traslación al lugar que ocupa hoy esa liturgia. Sí. Como he dicho, desde los primeros momentos hay unos rituales. Los rituales son unas acciones especiales que pretenden recordar la experiencia originaria, que esta es la clave de todo, y no solamente recordarla, sino actualizarla, para poder participar de ella. Y los dos rituales que se encuentran prácticamente en todas las comunidades cristianas son un rito de iniciación, que es el bautismo, y un rito de pertenencia, que es el banquete compartido. Y tienen suma importancia y es muy característico de ellas. Entonces, el rito de pertenencia suponía una catequesis previa. En ese primer momento, evidentemente, no existía el bautismo de los niños y suponía, diríamos, la iniciación en una forma de vida. En un texto muy antiguo, tan antiguo como, más antiguo que alguno de los textos del Nuevo Testamento, que es la Didaché, bueno, pues ahí se presenta cómo era la catequesis que tenían que tener los que iban a ser bautizados, iban a recibir el rito a practicar el rito de iniciación. Y realmente es introducirles en una forma de vida. No es tanto en una serie de teorías y de dogmas, como he dicho antes. El elemento doctrinal viene al final. Entonces, tienen que aprender la forma de vida cristiana. Y entonces, el rito de iniciación viene después. Y la mesa compartida. La mesa compartida, bueno, pues en la cual pues, se recuerda a Jesús, se siente su presencia, es muy participativa. Normalmente, los primeros cristianos se reunían en las casas. Entonces, no se dice cómo estaba aquello organizado. Lo más normal es que el paterfamilias, el cabeza de la casa, pues presidiese, como solía ser lo habitual, pues presidiese aquel banquete comunitario. Y ese banquete comunitario pues tenía dos partes. Primero venía la comida y después venía el simposium. Entonces, en el simposium pues se hablaba. Cuando los cristianos adoptan esto como un rito propio, lo que cabe suponer es que ese hablar pues era el recordar las tradiciones de Jesús. En un primer momento no había textos escritos, pues serían las tradiciones orales. Hacer memoria, como aquí bien se ha dicho, ¿no? Hacer memoria de Jesús,
Las comunidades paulinas, pues leer las cartas que el apóstol había enviado y que sabemos que iban pasando de una comunidad a otra. Luego, relativamente pronto, van surgiendo ya textos escritos, parciales, que darían después pie a los evangelios. Bueno, pues esto se leía en las comunidades, y, como cuenta San Pablo, todos podían tomar la palabra. Y se ve que eran reuniones muy participativas, porque Pablo les dice en la carta a los Corintios, capítulo 14, bueno, podéis hablar todos, pero por favor, que se haga con orden, que primero hable uno, que después hable otro. O sea, la palabra no estaba monopolizada, se compartía. O sea, el discernimiento es un discernimiento comunitario. Y esto en las cartas, en los orígenes del cristianismo, pues parece que estaba muy vivo. En la medida en que un movimiento pues, es pues, vital, implica a la persona, tiene pues, una tensión emocional fuerte, puede ser conflictivo, pero realmente es muy participativo. Luego ya, pues en la medida en que las cosas se fueron institucionalizando, bueno, pues diríamos que hubo unos especialistas que fueron controlando las acciones rituales con más, diríamos, decisión, y los demás asistentes, bueno, pues estaban de forma más pasiva. Entonces, el asunto está en que las formas litúrgicas tienen que acomodarse culturalmente, porque los primeros cristianos lo que hicieron fue el utilizar los elementos que encontraron en su entorno, la comida que era habitual en el mundo judío o el simposium que existía en el mundo helenístico. O sea, cuando nos habla Platón del banquete, pues nos está describiendo allí pues cómo Sócrates toma la palabra, etcétera, ¿no? Es decir, la institución social del banquete era clave y fundamental en el mundo grecorromano. Los cristianos asumen esta institución central, fundamental, que era el banquete, y le dan un sentido especial en el cual expresaban, bueno, pues su fe. Bueno, tenemos aquí dos invitados con Rafa. Una pregunta para cada uno también un poco. Carlos, tú que eres una persona como laico comprometido y que has tenido mucha relación con el laicado, ¿no? Desde el comienzo de tu relación con la diócesis y incluso de forma también un poco de su gestión, dirección, etcétera. En el libro se habla también un poco del carácter radical del cristianismo primitivo, donde no existen templos ni sacerdotes. Desacertolarizar el ministerio es un paso necesario para superar de raíz el clericalismo, eso que tanto denuncia el Papa. Bueno, vamos a ver. Creo que no es difícil de ver que el proceso del cristianismo primitivo, en lo que es sus etapas en las que se va conformando, va ganando una implantación en el Imperio romano, va experimentando un proceso de institucionalización, y entonces en un proceso de institucionalización se va produciendo una especialización de funciones y se va generando en esa especialización también luego todo un proceso cuando van existiendo conflictos bueno, pues con corrientes gnósticas o con corrientes bueno, pues heterodoxas. Bueno, ahí va habiendo todo un proceso de institucionalización y la pregunta hoy, en este contexto de una iglesia en Europa, de una iglesia en el País Vasco, en Vizcaya, una iglesia que va reduciendo
va achicando su tamaño, pues creo que lógicamente y coherentemente debe darse un proceso de desinstitucionalización. Es necesaria la autoridad en la Iglesia, como lo es en toda organización, una autoridad que genera comunión, una autoridad que en momentos determinados, bueno, pues de alguna manera marca una dirección, una autoridad que ayuda a hacer discernimiento, pero es verdad que hemos vivido en un modelo de Iglesia excesivamente dependiente de todo lo que es un cuerpo selecto de sacerdotes, de presbíteros, y que de alguna manera ahí está marcado bajo un hiperliderazgo que genera en la práctica unas situaciones de comunidades muy dependientes, muy a la espera del cura, muy a la espera del líder, y comunidades en general con poca iniciativa. Creo que hoy, en este contexto global, creo que en este contexto de cambio de la Iglesia, en este reto ante la desertificación que de alguna manera, como dice el Papa, se está dando en Europa, creo que es absolutamente necesario un tipo de cristianismo mucho más personalizado, un cristianismo de comunidades vivas, corresponsables, con dinamismo propio, con capacidad para generar sus propias figuras ministeriales. Decías, Rafa, pues que vivir a la espera de vocaciones sacerdotales. Yo creo que el cristianismo de este tiempo está generando ministerios en las comunidades, pero que no están suficientemente discernidos, acompañados, y que tenemos que ir a modelos de liderazgo mucho más arraigados en las propias comunidades que venir de alguna manera desde otro ámbito, ¿no? Entonces, ahí, por otro lado, hay un modelo de ministerio en estos momentos, que es un modelo por el cual se accede al ministerio ordenado pues, por parte de personas que son célibes, que son varones, que es un acceso por toda la vida, con opción de toda la vida. Y claro, si miramos, ahora que estamos con el Nuevo Testamento, lo que es el ministerio originario en el caso de Pedro y de Pablo, pues lo que nos encontramos es que de Pablo se dice que vivía del trabajo con las lonas, y de Pedro se dice que tenía suegra, es decir, que compatibilizaba el ministerio con lo que es una labor profesional en un caso, y en el otro caso con lo que es una familia. O en las cartas de Timoteo pues aparece como para ser buen obispo había que acreditar haber sido buen padre de familia. Entonces, esto nos habla de que las formas ministeriales en el inicio del cristianismo, bueno, pues son mucho más diversas, y creo que en este proceso, de alguna manera, de desinstitucionalización y de redefinir una nueva institucionalización en la Iglesia y una nueva ministerialidad, pues creo que claramente debe haber un acceso al ministerio por parte de mujeres, puede haber un acceso al ministerio por parte de casados, puede haber un acceso al ministerio incluso de tipo temporal, de tal manera que durante una época de la vida pues se ejerza un ministerio en la Iglesia y durante otra época pues no se tenga por qué estar ejerciendo un ministerio en la Iglesia. Creo que hay que de alguna manera pasar de una ministerialidad del blanco y negro a una ministerialidad arcoíris, por así decirlo, ¿no? Estamos en una diócesis pues que pues probablemente dentro del conjunto de España, no en el conjunto de Europa, pero sí en el conjunto de España, pues haya hecho una apuesta pues más clara por una corresponsabilidad del laicado. Hoy estamos pues unos 40 laicos liberados en tareas pastorales, pero no solo hay
laicos con ministerios, hay también laicos con encargo pastoral que lo están haciendo desde el voluntariado, donde, pues tanto entre los liberados como entre los del voluntariado, pues igual estamos sumando unas 170 personas. Y bueno, creo que es una realidad positiva comparada con otros entornos, pero también es una realidad que, bueno, pues que necesita perspectivas y que necesita de una integración mayor con lo que es la figura histórica del ministerio ordenado, porque al final se crean como realidades un tanto paralelas, un tanto competitivas, porque no hay una clara apuesta en el conjunto de la Iglesia por lo que es el ministerio, transformarlo de acuerdo a las vocaciones que hoy en nuestra cultura está suscitando el espíritu, ¿no? Muy bien. Una pregunta también para Imanol. En el libro se recoge también y se ha hablado durante muchas páginas de que la doctrina, ¿no? La doctrina es necesaria pero secundaria, se viene más o menos a decir, que tendría que ser capaz de evolucionar y ser aplicable en las distintas culturas y en los distintos momentos. No resulta fácil en una institución con muchos intereses y con una enorme inercia histórica. ¿De qué te sugiere? Pues, a ver, hace muchísimo tiempo leí una viñeta, creo que era de Cortés, Jesús Cortés, que me hizo mucha gracia y que alguna vez incluso se la quise compartir a un importante obispo de la Iglesia española y no le sentó nada bien, en un diálogo. Es una viñeta en la que se decía algo así como: todos tenemos pájaros en la cabeza, pero solo los obispos creen que es el Espíritu Santo. Y yo lo que leía de esa viñeta, lo que interpretaba era que efectivamente, llegar a un elemento llegar al momento doctrinal de decir esto es así o esto tiene que ser así. Tiene que haber doctrina, en algún momento tiene que haber, y concretamente tiene que haber una palabra teológica, tiene que haber una palabra pastoral, tiene que haberlo, es así. El debate es si tiene que ser la primera y última palabra o una palabra después de muchas otras palabras, ¿no? Y yo creo que, al hilo de lo que también decía Carlos, ¿no? Y lo que dice Rafa y dice su libro, ¿no? Yo creo que tenemos que escuchar un poco más a lo que nos dice la realidad en la que vivimos. Al fin y al cabo, pues es lo que ha hecho siempre el cristianismo, ¿no? Que se ha inculturado, ha sido capaz de ser misionero, ha sido capaz de entender cuando lo hablan en chino, y ahora da la impresión de que no entendemos cuando nos hablan en contemporáneo. Nos hablan en contemporáneo, nos hablan en individualismo, nos hablan en muchas cosas y parece que no entendemos, ¿no? Nos hablan en sociedad líquida, nos hablan en sociedad del riesgo, nos hablan en el lenguaje de la realidad actual y parece que no lo entendemos. Parece que les decimos, no me hables en chino, ¿no? Yo no me imagino a nadie yendo a China y no me hables en chino, háblame en cristiano, ¿no? Nos están hablando en cristiano. Entonces, ¿que tiene que haber doctrina? Sin duda. ¿Que tiene que haber una palabra al final teológica que diga? Pero tenemos que escuchar mucho más lo que dice la cultura contemporánea y la sociedad contemporánea, porque es la forma en que nos habla Dios también, ¿no? Y yo creo que sí, que tenemos un problema al final de distorsión que algún filósofo católico llamaba el cisma soterrado y tal. En la práctica, pues cuando la doctrina no encaja con la vida, pues simplemente la vida sigue su curso y la doctrina o queda orillada o es incumplida, ¿no? Y ser un poco más conscientes de eso me parece que es fundamental. Yo creo que sí, que nos falta, no diré sociología, sí nos falta empatía social, nos falta cercanía a la realidad, para que en el momento en que digamos que tiene mucho riesgo decir esto que estoy diciendo lo dice el Espíritu, ¿eh? Claro, a veces parece que es una cosa como, no, yo porque soy no sé qué, si habla el Espíritu. Igual hablan tus miedos, hablan tus pasiones, hablan tus intereses. Una vez que hayas discernido realmente si la voz que te dice que tienes que decir algo es el Espíritu, dilo, si crees que es el Espíritu. Pero primero mira a ver si es tu pasión, tu miedo, tu interés, tu posición social, tu lugar, ¿no? Yo creo que nos falta eso como comunidades cristianas, ¿sí? Bueno, estamos rozando ya la hora y media. Rafa, una pregunta para ti. Estamos hablando de que las comunidades cristianas tienen que ubicarse ahora un poco en la sociedad que toca, ¿no? Hubo otras y ahora tenemos pues en un cambio de época en la que pues las sociedades se están moviendo por una ética de mínimos, como tú muchas veces también lo has dicho, ¿no? O sea, toca reubicarse sin nostalgias. En esa reubicación puede haber un peligro
de escapismo del mundo real? Bueno, hombre, un escapismo del mundo real puede haber. Ahora, en la medida en que la marginalidad promueve actitudes alternativas, pues podría decir, es escapismo, pero no. Es decir, la marginalidad no promueve el escapismo. Como antes he dejado bien claro, las comunidades tienen que estar enraigadas en su sociedad. Y una forma de escapismo sería convertirse en un gueto, por ejemplo. O sea, la tentación no es tanto irse al desierto, no, pero te conviertes en un gueto. Esa es una forma de escapar de la sociedad. Tienes que estar con puentes siempre lanzados hacia la sociedad, de forma que, bueno, escuchas y también hablas, ¿no? Aprendes y tienes tu palabra. Creo que hay peligro de escapismo porque hoy hay una cierta necesidad de espiritualidad que muchas veces se considera que no encuentra satisfacción en la Iglesia y entonces se da pábulo a espiritualidades, digámoslo así, ¿no?, de tipo oriental, muy intimista, que provocan una paz interior y un sosiego, una comunión con la naturaleza. Bueno, y esto tiene un atractivo y una capacidad de arrastre y muchas veces se infiltra también pues, con terminología cristiana y en grupos cristianos. Esta es una forma de escapismo y de escapismo espiritualista. Entonces, creo que estar muy vigilante a eso, porque la Iglesia tiene que ser un lugar donde se cultiva la experiencia del Dios de Jesús, que no es cualquier experiencia religiosa, es la experiencia de Dios como Padre, como amor, pero que es inseparable del compromiso con la historia, del compromiso con el prójimo. Yo creo que esto es algo muy específico de la espiritualidad cristiana. Y, naturalmente, esto es todo lo contrario al escapismo. Ahora, lo que pueden decir a uno que vive los valores evangélicos es, tú no vives en el mundo. Bueno, vamos a ver, yo reivindico que vivo con los pies bien puestos en el mundo, pero con unas propuestas para cambiar muchas cosas de este mundo. O sea, cuando Jesús anuncia el reino de Dios, siempre dice convertíos. La llamada a la conversión es una llamada a la transformación. Y no únicamente a la transformación individual y personal, no. Está dirigiéndose al pueblo de Israel. Él quiere que se transforme el pueblo de Israel, que cambie la sociedad judía. Entonces, la Iglesia también tiene que decir esto. Convertidos, transformados, y se está dirigiendo a la sociedad, naturalmente, se está dirigiendo a cada persona, pero también a la sociedad como tal. El cristianismo conlleva pues, un impulso y un mensaje de transformación social, en la medida en que la experiencia del Dios de Jesús, bueno, pues conlleva un compromiso con la historia, y diríamos, vista desde la marginalidad, es decir, vista desde la gente que peor lo pasa, sacando a la luz aspectos que muchas veces no se ven o que se ocultan porque son molestos, pasan desapercibidos y que, sin embargo, pues son de una envergadura enorme. Bueno, yo creo que nos habíamos fijado un debate de hora y media, lo hemos superado un poco ya por encima de ese horario. No sé si queréis cerrar con un mensaje final o lo dejamos ya ahí, que la gente ya pues se vaya para sus casas. Sí, me habéis dicho que soy el super senior. Sí. Bueno, a los super seniors se les suele conceder ciertas licencias, ¿no? Y no sé si es inconveniente lo que voy a decir, pero nos hemos alegrado mucho, lo decía al principio, pues el de podernos otra vez reencontrar con las limitaciones, pero nos hemos podido reencontrar presencialmente, ¿no? Y además, pues
Creo que esto lo agradecemos todos, ¿no? Y además, pues aquí hay viejas amistades. Me he encontrado con una serie de alumnos. Aquí me ha sacado un libro antiquísimo, el bueno de Imanol, ¿no? Bueno, pero yo quisiera dar también las gracias a la asistencia de Joseba Segura, ¿eh? Desde ayer es el obispo de Bilbao y, bueno, pues fue alumno mío, es buen amigo nuestro, nos ha causado una enorme satisfacción a muchísimos, el que haya nombrado obispo de Bilbao y realmente el que no haya subido al Ganeco, que es lo que pensaba haber hecho hoy, ¿no? ¿Qué es lo que primero va a hacer usted cuando sea obispo de Bilbao? Pues subir al Ganeco en cuanto pueda. Pues no ha subido al Ganeco y lo tenemos entre nosotros. Realmente, Joseba, muchísimas gracias. Oye, y sabes que cuentas con el apoyo y el agradecimiento y la amistad de muchísimos de los que estamos aquí. Y muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Bueno, las cosas han venido así rodadas y resulta que igual es de los primísimos actos a los cuales Joseba ha asistido después de que se haya conocido oficialmente su nombramiento como obispo de Bilbao. Bueno, pues ha sido así. O sea que estamos encantados de tu presencia, Joseba. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irtete